La situación política del país pues ya está a dos aguas, ¿no? Las crisis políticas de coyuntura y la campaña electoral que está calentando. Ya tenemos noticias de ellos, de los candidatos. Hoy ha salido en El Comercio una encuesta de Datum que nos dice quiénes están primero y el tablero no ha cambiado mayormente. Encabeza la intención de voto por debajo del gran candidato que sigue siendo el Perú indeciso. Están Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez el tercero, que esta semana nos dio un espectáculo no de humor, como estaba acostumbrado en su anterior oficio, sino de suspenso. Pero nos interesa mucho hablar ahora de economía, porque el país que va a heredar el próximo presidente o presidenta necesita estar equilibrado y saneado. Y hay que decir, hay que repetirlo, porque siempre damos constancia de ello en RPP, que a pesar de nuestra inestabilidad política, que llega al extremo de tener 3 o 4 presidentes en un quinquenio, sin embargo mantenemos indicadores estables. Hay una proyección al crecimiento económico para este año del 3.2%, pero hablemos de esto con alguien que sabe, que es la máxima autoridad de la economía en el país, la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, que le agradecemos mucho por que nos acompañe ahora en la cabina. Buenos días, ministra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ministra, empecemos con esa cifra que he dado, esa proyección de 3.2. Uno sueña con que el Perú merecería una cifra mucho mayor y quizá la tuviéramos de no haber esa inestabilidad política. Entonces, antes de entrar en materia, quiero preguntarle si es que el presidente, en el último Consejo de Ministros que han tenido, que debe haber sido este viernes, les ha compartido alguna reflexión un poco culposa, autocrítica, proactiva, sobre los líos en que está metido. Bueno, no en este consejo, pero sí tuvimos alguna reunión hace unas semanas con el presidente y él nos comentó sobre el tema, nos ha asegurado que las contrataciones han sido realizadas dentro del marco establecido para esto, que todas las profesionales y los profesionales, porque eso también quiero señalar, o sea, se está haciendo un señalamiento solo de las profesionales, pero para hacer, digamos, hay que hacer una revisión integral y evitar el tema, el señalamiento, o sea, solo también ha habido género, profesionales, ¿no?, masculinos contratados. Como en todo sector, ¿no? Entonces, todas estas son profesionales que cumplen los requisitos bueno, sin embargo, todas las investigaciones que se quieran realizar, desde la Fiscalía, en la Contraloría, cuentan con el respaldo, digamos, y la colaboración de todos los entes del Estado. Y el presidente les ha señalado eso, que él se allana a las investigaciones. Por supuesto, y lo ha dicho públicamente también, ¿no? Justo posterior a nuestra reunión fue que salió a comentar esto también en una entrevista, me parece. Bien, ministra, hablemos por favor de su sector. Sí. 3.2 de crecimiento, sin embargo, entes multilaterales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional señalaban que el crecimiento sería menor, ¿no? 2.8, 2.7. ¿A qué se debe esa discrepancia? Es algo que normalmente pasa. Si comparas al inicio del 2025, las proyecciones que tenían estos mismos organismos respecto al crecimiento del Perú también están muy por debajo de lo que decía el gobierno peruano. Y es lógico, porque el gobierno peruano tiene más información certera de qué cosas sí efectivamente va a pasar en el año, ¿no? Aparte que tiene obviamente planes para mejorar estos indicadores de crecimiento. Entonces, por eso nuestras proyecciones siempre son más cercanas. Incluso el BCR, a lo largo del 2025, revisó su proyección a la alza hacia el último trimestre, ¿no? Reconociendo un poco que era con el monto con el que íbamos a cerrar. Y es lo mismo este año. Igual nosotros, a pesar de que es 3.2, creemos que podemos crecer este año a un ritmo un poquito más alto de eso. Y yo comparto lo que tú mencionas, ¿no? Se habla mucho de esto de las cuerdas separadas, pero las cuerdas separadas sí nos pasan facturas, porque si no estuviéramos viviendo en los últimos años esta inestabilidad política y social, nuestros indicadores estarían listos para, por ejemplo, en la tasa de crecimiento, superar el 5%. Este ciclo de alto de los precios de los minerales que se han vivido en estos años y que van a acompañarnos en este 2026,
podrían ser mejor aprovechados con una estabilidad no solo económica, sino también social y política, que permita que la inversión pública y la inversión privada se ejecute rápidamente y genere empleo. Sí, y todo eso no solo depende del gobierno, sino también del Congreso. Y quería preguntarle, porque ustedes anunciaron que para frenar esta costumbre del Congreso de dar muchas leyes que han implicado iniciativas de gasto, cosa que la Constitución se lo impide, pero una sentencia del TC mal interpretada les ha dado como permiso, que ustedes dijeron que iban a hacer una consulta al TC para que cierre de una vez ese caño de la mala interpretación de su sentencia pasada. ¿Lo van a hacer? ¿Ya identificaron una norma para poder hacerlo? Porque no se puede hacer una consulta en extracto, tiene que ponerse de ejemplo una norma. ¿Ya lo identificaron? Sí. Mira, antes de responder directamente a tu pregunta, tú mencionaste, no es solo responsabilidad del Ejecutivo, sino también del Congreso. Yo creo que es responsabilidad de todos el que nuestro país se mantenga estable, económica y socialmente y políticamente. También hay responsabilidad de los entes tutelares, hay responsabilidad de los políticos, ¿no? Siempre salen titulares que no se valida lo que está detrás, y eso genera ralentización en la ejecución de la economía y la decisión de los actores. La economía es tarea de todos, no solo los. Así es, correcto. Ya, entonces, yendo al punto. Sí, esta semana yo preferiría que el señor Premier lo anuncie. De hecho, en el Consejo de Ministros que vamos a tener seguro el miércoles, se va a tener ya algo puntual anunciado, algo con un detalle, con cuál es la norma. Me han preguntado varias semanas, prefiero que él lo mencione. Entonces sí, este gobierno va a tomar acción respecto a observar que no se está respetando la Constitución. Cuando tú apruebas un gasto constante, lo dice la Constitución, tienes que identificar las fuentes de ingresos constantes que van a hacer viable esa medida. Si no, es sin práctica, o no se puede. Claro, el Congreso se defiende diciendo no, que sí lo respetan porque ellos no crean partidas nuevas, pero generan exoneraciones. Correcto. Pero mira, y la segunda línea, entonces, lo primero, sí se va a hacer esta acción contra, en el marco del ámbito de la constitucionalidad, y prefiero que la anuncie el señor Premier en la semana. Entonces, pero solo, chiquito, sí. El segundo tema que estamos haciendo, y que a mí sí me parece muy importante resaltarlo, es que hay normas que ya están aprobadas, ¿no? Y vienen los sindicatos y nos dicen, obviamente, oye, ya tengo este derecho. Nosotros les explicamos por qué no puede ser posible, porque no se ha previsto previamente este marco, y están entendiendo eso, y estamos trabajando marcos legales que suspendan, no suspendan todavía, pero que hagan que esa medida, ese derecho que ellos se les ha generado la ley, sea de una manera gradual. Y estamos proponiendo proyectos de ley que apenas se abra la legislatura, lo podamos aprobar. Vamos a ir hablando de eso y otros temas de la economía, luego de una pausa donde diremos mensajes de nuestros anunciantes, y volvemos con la ministra de Economía, Denise Miralles, en Amplias. Buenos días, Fernando. Buenos días también a la ministra Denise Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y también a todos nuestros seguidores en nuestra multiplataforma de radio, televisión y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Fernando. Sí, la ministra justo nos había dado en el anterior bloque una noticia interesante, importante y que puede ser trascendente para los gobiernos que vengan, que ya se ha identificado una norma, pero lo anunciará el primer ministro Ernesto Álvarez, una norma que el gobierno asume que no es constitucional, puesto que implica una iniciativa de gastos indirecta del Congreso, y a través de la consulta de esta norma el TC debiera aclarar una sentencia para cerrar ese caño de una mala interpretación congresal. ¿Es así, ministra? Sí, correcto, pero también te decía que ya de las normas aprobadas, algunas de ellas estamos buscando fórmulas que las hagan aplicables, reduciendo el impacto que se tiene a la caja fiscal, dándole más gradualidad, dándole una especie de periodo de gracia, y de esa manera pues reducir este impacto de lo ya generado, ¿no? Y ministra, ¿han conversado ya con bancadas del Congreso quizás sobre esta propuesta que van a presentar en los próximos días? ¿O podría generarse incluso una especie de roce, quizá distanciamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, dado que les quitarían esta especie de iniciativa de gasto que han tenido en los últimos años y que les permite además, de alguna forma, que la población los mire mejor a los congresistas?
No, mira, desde el día 1 que nosotros ingresamos a esta gestión desde octubre, nos sentamos con varios, no solo las bancadas, sobre todo con las comisiones que están involucradas en esto. Ellos ven la necesidad también de generar estos marcos que hagan viable esas normas aprobadas. Los congresistas reciben las iniciativas de la población y no podemos negar que muchas de esas normas aprueban temas necesarios largamente postergados. Entonces yo sí entiendo, comprendo totalmente la labor del congresista. Lo que estamos aportando es un diálogo directo para permitir hacer viables estas normativas, ¿no? Entonces yo no veo ningún espacio de enfrentamiento, porque es algo que lo hemos conversado desde el primer día, pero además porque yo veo total receptividad de los señores congresistas, de las comisiones involucradas, para buscar una salida, porque también estamos ingresando a una nueva gestión ya este año, a mediados de año nosotros, pero también a finales de año, recuerden, se van los gobernadores, los alcaldes. Entonces, es un buen momento justamente para, como Estado, revisar y tener estas políticas que permitan pues que las normas que se aprueban puedan ser efectivamente aplicadas desde el día siguiente. Sí. Ministra, nos interesa mucho su opinión y que nos diga cuál es la posición del MEF respecto a una noticia que nos ha alarmado, que es que se pone en tela de juicio el contrato de gobierno-gobierno con Francia para la ejecución de una gran e importantísima y carísima obra, que es la nueva autopista central que uniría Lima con lugares de Junín, Ayacucho, el centro del país. Es una inversión clave. Sin embargo, Provías Nacional ha anunciado en una carta que se ha hecho público que pide que se suspenda, que se resuelva el contrato de asistencia técnica de la empresa Egis, porque esa empresa habría incurrido en hechos de corrupción en otros países, pero que la inhabilitan para sus movimientos financieros. Esto cuenta con una posición favorable del MEF, o es una exageración que pone en riesgo un proyecto clave. Mira, gracias, porque esa pregunta es muy importante en ese contexto, ¿no? Un poco esta semana, sobre todo el fin de semana, estos últimos días, se complicó a raíz de una información, creo yo, mal referida, ¿no? Porque tomaron, seguro, me imagino que fue la empresa que recibió una notificación del Ministerio de Transportes y dijeron, el Perú suspende el contrato gobierno-gobierno. O sea, eso ha sido ya aclarado por el Ministerio de Transportes. La información que nosotros tenemos, esto es un tema totalmente sectorial, pero nos ha informado no solo a mí, sino a todo el Consejo de Ministros. Nos ha dicho, mira, lo que estoy haciendo aquí es hemos identificado dentro de nuestro contrato una cláusula y no tenemos otra opción de activarla. Obviamente eso seguirá su procedimiento, todo está dentro de lo que nos asegura, es que está dentro de su contrato y dentro de la normativa vigente, pero no, y quiero aprovechar toda la llegada de RPP para que se calme la zozobra que ha generado esa noticia inicial, que creo yo fue mal levantada. Debió decirse, la empresa tal dice que, porque era la versión de la empresa, en efecto, pero el Estado peruano no está cancelando de ninguna manera el convenio gobierno a gobierno, y es más, lo explicó, dijo que los contratos de construcción, sobre todo de los puentes de Santa Rosa, la carretera, y en el caso de la carretera central también, eso tiene un procedimiento que tiene que continuar. Lo que está pidiendo, o lo que va a pedir, entiendo, es que le cambie el asesor técnico para que podamos continuar rápidamente, ¿no? Pero mientras ¿Y esto, ministra, podría generar retrasos en todo el proyecto? En realidad no. Mire, te comento. Además de esto, antes de que saliera esta noticia, que yo creo que ha generado una alarma ante la población porque no se le ha informado adecuadamente, o sea, se levantó una noticia cogiendo la parte de la empresa privada y no se esperó que el Estado dijera. Entonces, eso es lo que ha generado el malestar. El día lunes yo recibí en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, al señor gobernador, ya una representación de alrededor de entre 50 y 60 personas. El gobernador de Junín. De Junín, sí. Sosimo Cárdenas. Sí, correcto. Y entre 50 y 60 personas de sociedad civil, Cámara de Comercio, asociaciones de transportistas, la verdad bien representada, no solo Junín, sino la Selva Central. Y nos decían pues que estaban preocupados, y nosotros firmamos a solicitud de ellos un acta con 3 puntos bien claros, y esos 3 puntos siguen en vigencia. Yo insto al señor gobernador, porque yo lo llamé también, no he podido comunicarme con él, pero le he dejado un mensaje, le he dicho, señor gobernador, los 3 puntos que hemos acordado siguen en gestión. El primer punto es que
que le pedimos a Provías, que es el responsable de ejecutar el contrato, ellos nos pidieron plazos, me parece que era hasta la segunda semana de febrero, que ya es ahorita, ¿no? O sea, prácticamente esa semana que va a comenzar, para que nos dé una estimación de la optimización de los costos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos, para firmar un contrato que tienen que lanzar en una primera etapa, que es para un túnel, el túnel de Pariachi, necesitan algo que se llama capacidad presupuestal. Entonces viene Provías y nos dice: MEF, necesito este recurso. Pero ojo, nos lo dice ahora, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, esa cantidad de dinero que me estás pidiendo ahora no está prevista en el presupuesto, tenemos que hacer optimizaciones de parte del ministerio, y el MEF verá también dentro de los recursos que se puedan generar en estos meses, y le hemos pedido, ¿y para qué meses del año necesitas el recurso? Entonces esa proyección nos la va a traer, y nos hemos comprometido que apenas la tengamos, el MEF evaluaremos y diremos: procede. Y otra seguridad que le hemos dado es que la obra de esa carretera comienza este año, justamente con este componente que ya estaba listo para lanzar. Claro, porque todavía no empieza la construcción de la carretera, ¿no? Está dentro de esos correcto. Pero esa resolución del contrato de asistencia técnica con Egis, ¿eso obliga a que Francia nos proponga otra empresa de reemplazo? Es que ese yo preferiría que lo atienda el Ministerio de Transportes. Entiendo que la pretensión del Ministerio, como lo ha anunciado, he escuchado las declaraciones de la presidenta de Provías, y ella un poco menciona eso, ¿no? Lo que dice es, bueno, considero que mi cláusula me está limitando a poder continuar con este proveedor, así es que al gobierno francés le estoy pidiendo que me cambie de... Pero lo que menciona es que es asistencia técnica. Por ejemplo, en este tema que estamos hablando, este compromiso de que ellos tienen que optimizar el monto, que venir, o sea, es algo paralelo, no es que nos vamos a detener porque esto ha pasado. Esto, obviamente, mientras más rápido se resuelva, no va a impactar, pero tampoco pone en riesgo lo que ya hemos quedado. Y hemos quedado, el segundo compromiso era ese, nos hemos comprometido que, es más, le dijimos dentro de esta gestión, que dentro de esa gestión se dejaba firmado ese contrato para iniciar la obra de esta primera etapa, ¿no? Ahora, pero también, y el tercer tema, que fue muy importante y que yo creo que lo comprendieron todos, yo les comentaba que en el país no ha habido, en toda nuestra historia, un proyecto de esa magnitud financiado exclusivamente con recursos públicos. Estamos hablando de 24.000 millones, que por cierto nos decían que ya estaba en 30.000 millones. Es demasiado. O sea, entonces, ¿y por qué no ha existido nunca? Y nosotros miran, pero el que no haya existido no significa que no se pueda hacer. No, pues justamente no se puede hacer, por eso no ha existido. Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso solo a un proyecto nos quita el espacio fiscal para financiar colegios, hospitales, para financiar muchas otras cosas en todo el país. Entonces, ese tipo de proyectos generan ingresos. Puedes poner estaciones de peaje, estaciones de servicio, otros mecanismos financieros, modelos económicos financieros que le permitan al Estado generar ingresos para que el proyecto pueda ser viable. Entonces, el tercer punto que comprometimos es decirle, bueno, hasta la primera semana de marzo, creo que hasta la primera semana de marzo, vamos a presentarte la solución integral del proyecto. No solo la primera etapa, que ya estamos diciendo que va a iniciar dentro de esta gestión, sino es que además vamos a diseñar una solución integral que garantice que tu proyecto entero se va a hacer. El dejarlo todo como está previsto bajo el esquema del G2G, o sea, toda la obra financiada con obra pública, es condenar ese proyecto al fracaso. Ya, entonces usted nos está diciendo que se cambiaría la modalidad del proyecto de G2G a una APP. No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad. Justo, pero eso es parte del análisis que tenemos que hacer hasta la primera semana de marzo. Algo que puede hacerse es algo mixto, algo que dentro del G2G, por ejemplo, tú le pidas al gobierno francés que, además del constructor, que además del asesor técnico, pueda incluir financiamiento, por ejemplo, inicial, como es un esquema de APP. Entonces, lo que hay que es buscar las salidas que sí funcionan, ¿no?, para una obra de tal envergadura. Muy bien, ministra, le agradecemos su presencia en RBP. Es importante conversar con usted de este tema y los otros que se trataron al inicio. No sé si, Fernando, tienes alguna consulta. Sí, una pregunta cortita adicional, no sobre Petroperú. Quiero aprovechar el tema de los aviones F-16 de Estados Unidos. Uh-huh. Se comprarían, ya lo ha anunciado el primer ministro Ernesto Álvarez, con el presupuesto que ya está asignado para defensa, o habría un desembolso extraordinario para ello? Mira, esta adquisición
está gestionada desde el año 2024. De hecho, en la ley del 2025, la ley de presupuesto 2025, en la ley de endeudamiento, en todo ese paquete de normas que se aprueban, se aprobó ya la autorización para ese desembolso. En el 2025 no se pudo realizar, entonces obviamente no se llevó a cabo. En el 2026 se extendió eso, creo que hacia finales del año sacamos también el dispositivo que los autoriza, por ese espacio fiscal está dentro de la ley de endeudamiento. Y entonces, es suficiente lo que correcto. Entonces, ya está igual siempre hay... Claro, sí, está dentro de nuestro espacio de endeudamiento. Igual siempre van a haber transferencias, habilitaciones. Ellos tienen que iniciar el proceso cuando estén listos. Las Fuerzas Armadas seguro que iniciarán su trámite para ese endeudamiento que ya está aprobado. Bueno, muchísimas gracias, ministra Denise Miralles. Fue la ministra de Economía. Esperemos tenerla pronto porque varios temas se nos han quedado en el tintero. Habiendo conversado con la ministra de Economía, Denise Miralles, y siendo las 8:30